Querida familia de Mater Mundi, continuamos con nuestro repaso a los Hechos de los Apóstoles y llegamos al capítulo 4, en el cual se nos describe el estilo de vida de los primeros cristianos. Dice que tenían un único corazón y una misma alma. Yo creo que para definir la vida de una comunidad es una palabra que personalmente me encanta. ¿Cómo tienen que tratarse los cristianos unos con otros? Nuestro mundo utiliza demasiado la palabra tolerancia, pero es que la caridad cristiana es mucho más que eso, tener un solo corazón y una sola alma, porque formamos un único cuerpo. No tengo que ver a los demás como extraños o alguien que entra en competitividad conmigo, hasta tal punto que dice, lo tenían todo en común. Y dice que daban testimonio con una gran fuerza, porque era un testimonio que no iba simplemente dirigido con la palabra, sino acompañado con la obra, hasta tal punto que dice que no había ningún pobre entre ellos y que la gente les tenía en gran estima. No había ningún pobre porque todos ponían sus bienes al servicio de la comunidad y se vendían, de tal forma que la gente les tenía estima. Reconoce el propio San Lucas, escribiendo los Hechos de los Apóstoles, que muchos no se convertían por miedo, lo dice en el capítulo 4, pero que al menos sí que contaban los cristianos con la estima de los demás. Y se nos propone el ejemplo de Bernabé, que era un chipriota de aquella isla del Mediterráneo oriental, que era levita además, es decir, conocía perfectamente cómo funcionaba el templo de Jerusalén, y que vendiendo un campo que tenía, puso todo su dinero a disposición de los apóstoles y comenzó a él mismo evangelizar. De hecho, acompañará a San Pablo en su primer viaje para evangelizar su patria natal, la isla de Chipre. Atención, porque lo que nos describen los Hechos es un estilo de vida sin doblez, en verdad. Pero también, entre los primeros cristianos, capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles, hay una historia terrible, la del matrimonio Ananías y Safira, que intentan engañar a los apóstoles a través de una serie de triquiñuelas económicas y que los dos mueren. Mueren justo cuando intentaban engañar a Pedro. Pedro conoce este engaño por don de profecía y dice que la muerte de este matrimonio que estaba intentando engañar a Dios levantó un gran temor en la iglesia. ¿Por qué? En primer lugar, Pedro identifica que el timo económico que quieren obtener pues, proviene del demonio. Le dice San Pedro a Ananías, ¿por qué llenó tu corazón el adversario hasta el punto de mentir contra el Espíritu Santo? O sea, cómo el demonio intenta llenar nuestro corazón de triquiñuelas para que no nos entreguemos por completo al plan de Dios, para que no nos ofrezcamos totalmente a Él. Por tanto, dice, no mentiste a los hombres, le dice San Pedro, sino a Dios. ¿Veis? O sea, eso es cuando nuestra entrega a Dios es una entrega fingida o no es una entrega total hasta las últimas consecuencias. Bueno, se nos cuenta que San Pedro tenía este don de profecía, pero que también realizaba grandes obras, hasta tal punto que ponían a los enfermos en las plazas de los pueblos para que al menos la sombra de Pedro rozara a los enfermos y se pudieran curar. Dice, Pedro al pasar con su sombra, si caía sobre algunos de ellos, los sanaba. Dice, todos se curaban y los que tenían espíritus impuros, es decir, endemoniados, salían esos espíritus. Por tanto, vemos don de profecía, vemos milagros, pero vemos también ¿cómo se evangeliza? ¿Dónde? En el templo. En el templo de Jerusalén, actualmente la explanada de las mezquitas de Jerusalén, había un pórtico, una zona con grandes columnas y que ofrecía abrigo y cierto confort para protegerte del sol y del frío, el llamado pórtico de Salomón, y ahí se juntaban todos los cristianos, hasta tal punto que ahí tenía lugar la doctrina. Pero dice San Lucas, nadie se atrevía a juntárseles aunque el pueblo les alababa. Bueno, ¿cómo evangelizan? Por un lado, con la vida en común, un corazón, un alma y con las obras, también con la palabra en el pórtico de Salomón y también con los milagros que Dios va poniendo. O sea, lo que vemos es una iglesia llena de Dios, no llena de criterios humanos, sino llena del Espíritu Santo, hasta tal punto que brilla como un signo delante de los demás. Estos capítulos, tanto el 4 como el 5 de los Hechos de los Apóstoles, yo creo que son un espejo precioso en el cual nos tenemos que mirar nosotros para decir, Señor, que yo también esté lleno de ti, que todo lo que soy y todo lo que tengo esté a tu servicio. Pues querida familia, vamos a ir repasando estos Hechos de los Apóstoles y llenándonos de un mensaje pleno de esperanza.